Episodio 31. En el episodio 31 de Bahar, la conversación entre Efsun y Timur en Nochevieja pesa mucho sobre Bahar, dejándola dividida entre dos opciones: guardar silencio por la felicidad de su hijo o hablar para no perder su trabajo en el hospital. Todos creen que Bahar quiere volver con Timur, pero Renjin, consternada por lo que ha oído, lo desafía. Timur afirma que Bahar tiene problemas mentales, pero las experiencias de Bahar en el hospital convencen a todos de lo contrario. Cediendo a la presión de Efsun en la noche de Henna, Seren impone una condición que la enfurece. Mientras tanto, Ala se esconde de Tolga en cada rincón. Pero cuando el mundo es pequeño y el hospital aún más pequeño, esto no es tan fácil como pensaba. Mientras Them y Umay se enfrentan a más de lo que pueden manejar para salvar a Bahar, ¿podrá Bahar explicarse ante Ebren y los demás? El dilema de Bahar: silencio o verdad. Bahar se convierte en un chivo expiatorio tras la malinterpretación de la conversación entre Efsun y Timur. Dividida entre guardar silencio por la felicidad de su hijo y proteger su honor y su trabajo, Bahar luchó por primera vez en este episodio para soportar la carga del silencio. En medio de las presiones y estructuras sociales donde las mujeres se ven constantemente obligadas a guardar silencio, la situación de Bahar fue particularmente conmovedora. Su silencio no fue solo una decisión personal, también reveló su aislamiento social como madre, mujer y profesional de la salud. El arrebato de Renjin: una guerra fría entre mujeres. El enfrentamiento de Renjin con Timur fue una ira que no podía explicarse solo por celos. Fue una manifestación concreta de la amenaza que sentía hacia Bahar. Renjin no solo ve a Bahar como una rival, sino que también la percibe como un reflejo de su inquietud y su cambiante identidad. Incluso el silencio de Bahar asusta a Renjin, ya que sugiere que Timur aún le guarda un espacio en la mente. La manipulación de Timur: una mujer bajo presión psicológica. El cuestionamiento de Timur sobre la salud mental de Bahar fue bastante impactante, una táctica clásica de manipulación. Las figuras masculinas poderosas que cuestionan la salud mental de una mujer son un reflejo del sistema patriarcal. Las presiones que Bahar experimentó comenzaron a debilitar la resiliencia del personaje, tanto física como psicológicamente. Sin embargo, lo que le sucedió en el hospital, los eventos aquí implicados demuestran la justificación de Bahar: ofreció una pequeña pero efectiva resistencia a la manipulación de Timur. Seren y Efsun: tensión entretenida. El enfoque insistente y excesivamente directo de Efsun hacia las ceremonias tradicionales se encontró con la reacción humorística pero obstinada de Seren. El desafío de Seren a Efsun al establecer una condición molesta fue un intercambio divertido en las relaciones femeninas. El intento de Seren de mantener sus límites a pesar de Efsun demostró el compromiso del personaje con la libertad individual. La serie logra suavizar la atmósfera dramática y mantener el ritmo dinámico en estas escenas. Ala y Tolga: escape y confrontación. El intento de Ala por esconderse de Tolga pone de relieve cómo las cargas del pasado envenenan las relaciones actuales. La falta de espacio para esconderse, incluso en los estrechos pasillos del hospital, refleja no solo una situación física, sino también una sensación metafórica de estar atrapados. En un ciclo donde la confrontación se vuelve cada vez más inevitable a medida que huyen, el público se pregunta sobre el pasado de esta pareja. La lucha de Them y Umay: amistad y coraje. El intento de Them y Umay por salvar a Bahar demuestra el valor de su relación, cimentada en la amistad y la lealtad. El hecho de que estos personajes emprendan tareas que exceden sus posibilidades es a la vez una dramática historia de heroísmo y un poderoso detalle que demuestra lo verdaderamente sola que está Bahar. Esto demuestra que las amistades en la serie no son meros eventos secundarios, sino pilares fundamentales que complementan la historia principal. Ebren y Bahar: el peso de lo no dicho. El intento de Ebren por comprender las experiencias de Bahar, junto con su dificultad para expresarse, refuerza aún más la barrera invisible entre ambos. El deseo de Bahar de hablar, pero su incapacidad para encontrar el momento oportuno, mantiene al público en vilo. La paciencia de Ebren durante todo este proceso revela la profundidad de sus sentimientos por Bahar. Ebren y Bahar: tensión emocional en su punto máximo. Los intentos de Ebren por acercarse a Bahar, pero su incapacidad para comprender plenamente su verdadera naturaleza, generan una inmensa expectación emocional en el público. Esta relación no es meramente romántica, también se presenta como un complejo vínculo emocional entre dos personas heridas que intentan comprenderse.